Bueno, hoy quiero hablaros de la dimensión lógica informativa. La dimensión lógica informativa tiene unas características principales. Por ejemplo, es eterna, o sea, no desaparece. Por ejemplo, el número 5 va a ser 5 aquí, o dentro de 1000 millones de años, cuando haya otra civilización, será 5. Entonces la información se mantiene. Además de eterna, es infinita. Y además es inmaterial y no depende de las leyes termodinámicas ni del espacio-tiempo. Y hoy quiero enseñaros algunos de los ejemplos, y en especial uno en los que yo he podido experimentar y he podido trabajar un poquito en esto, y quiero compartir esta experiencia. Bueno, en el Vedanta Advaita y en el yoga, en el Raja, hay diferentes capas de la realidad. La primera es la material y la segunda la energética, y después encontramos la información y la lógica. Las primeras capas que he nombrado son el fruto de las otras dos. O sea, a nivel ontológico, a nivel de realidad, la lógica está antes que la información está antes que la energía, y la energía está antes que la materia. Entonces, la dimensión lógica informativa se encuentra antes de la materia y la energía. De esto podemos extraer que la información no depende, pues, de las leyes termodinámicas, que son las que rigen la materia y la energía. Todo está vinculado. Hacer una separación es un poquito arriesgado, pero realmente podemos ver que sí que existe algún tipo de separación. Por ejemplo, la informativa y lógica no depende de la termodinámica, no depende del tiempo, ni del espacio, no depende de la materia. Además, se conjuga no según estas leyes termodinámicas, sino la información. Por ejemplo, un código es una representación de la información que se quiere hacer. La escritura, por ejemplo, es un código donde se transmite una información. Y las letras no se colocan de forma termodinámica, se colocan según la información que se quiere transmitir. Es curioso, ya que estamos viendo lo de los códigos, cómo al código genético de alguna manera le hemos puesto la palabra código, porque quizá nos está recordando que no está estructurado de manera termodinámica, sino de manera lógica e informativa. Es decir, de alguna manera ya se percibe que la información está sosteniendo el próximo desarrollo de las proteínas, de los genes, de la vida en general. La información, por eso se llama código genético, porque es lo que se intuye. Pero es que además la dimensión de la lógica y la información la encontramos en muchos sitios. Por ejemplo, podría explicar muchas cosas, como por ejemplo hay sueños que son premonitorios. A algunas personas les pasa. Yo en el mundo del yoga conozco, a mí me ha pasado, y luego te pones a calcular las variables matemáticas para ver si eso podría ser por simple casualidad, y ves que no. Ves que hay una especie de guía que ha sostenido ese sueño. Podría explicar, y debe explicar, porque si no, no se entiende, el aprendizaje, porque ya todos sabemos que cuando se aprende se vayan creando conexiones neuronales. Eso ya lo estuvimos viendo, pero bueno, lo explico súper rápido. Claro, ¿cómo saben un grupo de neuronas que tiene que conectarse con otro grupo de neuronas? Materialmente, una dendrita, que es la parte de la neurona que se va expandiendo hacia la otra neurona, es simplemente una acumulación de proteínas y grasas, nada más. O sea, entonces, ¿cómo sucede pues que un grupo de neuronas se conecte con otra a través de una dendrita si no hay antes una guía que marque la evolución de la dendrita? Es decir, a nivel material no se puede explicar el aprendizaje. De hecho, a nivel material no se puede explicar ni la percepción, porque tú abres un cerebro y no encuentras un concepto, pero sí que existe, y lo ves y lo vemos. Entonces se necesita de esa dimensión de la información y de la lógica. Pero aparte de todo esto,
quiero explicar otra cosa más, el curioso caso de la visión extraocular. Se llama de muchas maneras, se llama también dermovisión o visión sin ojos. Bueno, el nombre nos da igual, viene a decir prácticamente lo mismo. Vamos a centrarnos en visión extraocular porque es el más estudiado quizá de todos. El que desarrolló este método se llamaba Jacobo Grinberg. Tuvo una vida un poquito rara, sobre todo a mitad de su vida desapareció. Muchos dicen que puede ser por el tema de la CIA, bueno, no quiero entrar en eso porque hay mucha información en internet. Y desarrolló un trabajo muy interesante sobre el tema de la visión extraocular. Él lo llamó así, visión extraocular, y consistía en tapar los ojos y ver. Yo esto lo he probado, y lo he probado conmigo mismo, lo he probado con gente que conozco, lo he probado con mi hijo, y es así. O sea, al principio parece que no, pero cuando llevas cierta práctica y eres capaz de reconocer el estado en el que uno tiene que estar, de repente empiezan a llegar una información que no se puede explicar de forma material. La historia es que a uno le tapan los ojos, entonces no ve, y de repente, cuando pasa un tiempo, una práctica, empieza a adivinar colores, adivinar formas. Al principio la información llega de forma intuitiva, como una especie de trazo, y uno se queda pues como diciendo, ¿de dónde ha llegado esta información? Se da cuenta que esa información no ha llegado por un pensamiento, por la imaginación. A veces al cerrar los ojos pues se ven imágenes por la presión, y también se da cuenta de que esa percepción no llega por ahí. Es simplemente que es visto. Aparece un trazo, ¿vale? Esas son las primeras etapas, esa intuición. Luego, conforme se va desarrollando, pues se es capaz de ver con los ojos cerrados y vendados. Los niños tienen una capacidad increíble. Les tapan los ojos y la mayoría, en pocos minutos, pueden empezar a ver. Y hacen así y miran por un agujerito que tienen, o sea, vendados, pero en la oscuridad tienen como una especie de luz por donde aprecian lo que pueden ver. Es algo súper curioso. Jacobo Grinberg hablaba de campos de información, pero es lo mismo. Estábamos hablando de la dimensión lógica informativa. Al fin y al cabo es una conexión con esa dimensión, pero esa dimensión está ahora. No es que haya que ir a ningún lado. Simplemente uno se tiene que colocar en la posición adecuada para percibirlo, nada más. La posición adecuada para percibirlo tiene que haber una intención, pero sin ego. Y eso es muy difícil, porque si hay esfuerzo, hay ego. Uno tiene que reconocerse. Y los expertos en el método te dicen que tienes que estar como medio jugando. Es decir, tómatelo como un juego. No tiene que haber tensión, no tiene que haber esfuerzo más allá de un juego. Por eso los niños son capaces de hacerlo. Tener en cuenta que si hay una intención muy fuerte, si hay un esfuerzo muy fuerte, si no solamente es un juego, el ego está detrás, está con una perspectiva de buscar, de encontrar, y eso, el ego, es una interrupción. Quería deciros lo de la visión extraocular porque yo mismo lo he probado y sé que es así, pero sé que hay muchas cosas en la vida que dependen de la dimensión lógica informativa y que no es tan difícil contactar con ella. Tener en cuenta lo que hemos dicho, que incluso la percepción necesita de esa dimensión lógica informativa. Que las proteínas y las grasas, los lípidos, los aminoácidos no conforman una imagen mental. Puede que esté relacionada, igual que la palabra escrita agua está relacionada con el significado, puede que las neuronas también estén relacionadas con el significado, pero no son el significado. Jacobo Grinberg y la visión extraocular es un buen ejemplo, y os lo recomiendo que si estáis interesados en todo el tema de la Baita, del yoga, de la trascendencia del ego, lo curioseéis, lo veáis y lo probéis. Y es como una prueba empírica, ¿vale? Nada más. Bueno, y si habéis llegado hasta aquí, pues muchas gracias por ver el vídeo, darle al like, todo eso. Os recuerdo el libro que escribí sobre el yoga y la conquista del ego. Os lo pongo por aquí súper 1, 2 y 3, y ya está. Y bueno, como estábamos hablando de Jacobo Grinberg y la visión extraocular, hacerle caso. Os lo pongo también por aquí a Jacobo Grinberg antes de desaparecer, que dijo esto.
Bienvenido, bro, soy Jacobo Greenberg, autor de la visión extraocular y de estudios muy interesantes. Os aconsejo que le deis me gusta y os suscribáis a estos fucking videos. Bueno, no sé si dijo eso, pero yo creo que podría haberlo dicho. Hasta luego.